Para responder esta pregunta, es necesario conocer qué es el derecho romano y cuál es la importancia de estudiarlo en nuestros días. Por ello, haré algunas precisiones sobre qué entiendo como derecho romano, qué fuentes jurídicas serán utilizadas para presentar los conceptos, instituciones y principios en este libro, así como la función que tiene en nuestros días. 1. Acerca del derecho romano. Cuando nos referimos al derecho romano, se podría pensar que hay un concepto único. Sin embargo, hay varias maneras de entenderlo y, por ello, es necesario precisar qué es lo que se abordará en este texto. En un sentido restringido, el derecho romano es el sistema jurídico que nació con la fundación de la ciudad de Roma en el año 753 AC y fue evolucionando a través del tiempo. Fue el derecho que estuvo vigente en la parte occidental del Imperio Romano hasta el año 476 DC, y en la parte oriental hasta el año 1453 DC. Este derecho se formó a partir de varias fuentes de producción jurídica a lo largo de los siglos y se expresó por escrito en varias codificaciones como la Ley de las 12 Tablas, el Codex Theodosianus y el Digesto del emperador Justiniano y, por señalar algunos ejemplos. En síntesis, es el derecho que se aplicó por las autoridades romanas a quienes se encontraban en el territorio romano. En un sentido amplio, el derecho romano es aquel que se aplicó tanto en territorio romano por autoridades romanas, así como aquel que fue empleado por los bárbaros en Europa occidental tras la caída de esa parte del imperio. Este derecho comprendió, además de las normas que surgieron de las fuentes del derecho en Roma, las llamadas leyes romano-bárbaras, lex barbarorum. Estas leyes incorporaron conceptos, instituciones y principios romanos a las normas locales con el fin de aplicarlas a la población sometida a los bárbaros. Algunos ejemplos de las leyes romano-bárbaras son la Lex Romana Visigotorum o Breviario de Alarico, 506 DC, que fue aplicada en la península ibérica, la Lex Romana Burgundionum, al inicio del siglo V DC, para quienes estaban bajo la autoridad borgoñona en territorio francés, y el Edictum Theodorici, 500 DC, que se aplicó a los ostrogodos y romanos. En un sentido amplio, el derecho romano es aquel que se aplicó tanto en territorio romano por autoridades romanas, así como aquel que fue empleado por los bárbaros en Europa occidental tras la caída de esa parte del imperio. Este derecho comprendió, además de las normas que surgieron de las fuentes del derecho en Roma, las llamadas leyes romano-bárbaras, lex barbarorum. Estas leyes incorporaron conceptos, instituciones y principios romanos a las normas locales con el fin de aplicarlas a la población sometida a los bárbaros. Algunos ejemplos de las leyes romano-bárbaras son la Lex Romana Visigotorum o Breviario de Alarico, 506 DC, que fue aplicada en la península ibérica, la Lex Romana Burgundionum, al inicio del siglo V DC, para quienes estaban bajo la autoridad borgoñona en territorio francés, y el Edictum Theodorici, 500 DC, que se aplicó a los ostrogodos y romanos. En segundo lugar, se debe tener en cuenta que el sistema jurídico en Roma no permaneció inalterado en el tiempo. Por el contrario, sufrió constantes cambios debido a causas sociales, económicas y políticas. Esta continua y fructífera evolución llevó al desarrollo de conceptos, instituciones y principios que han tenido una influencia importante en el derecho contemporáneo. En consecuencia, no existe un derecho romano, lo que encontramos es un sistema jurídico que evoluciona en el tiempo y responde a las necesidades de justicia y de soluciones de controversias existentes. Esta constatación nos plantea un reto muy importante: ¿qué momento histórico tomamos en cuenta para estudiar el derecho romano? ¿Qué marco jurídico se analizará? Al momento de elaborar este libro, me di cuenta de que sería imposible sintetizar el desarrollo histórico de todas las instituciones jurídicas romanas en muy pocas páginas. Al revisar la doctrina romanista más importante, se puede apreciar que esto no sería posible. Así, Savigny 1878 y Mamsen 1889, dos destacados especialistas en el derecho romano, hicieron obras monumentales en las que analizaron muchas fuentes jurídicas romanas. Sin embargo, no lograron abordar todos los temas regulados por el derecho romano a lo largo de varios siglos. Así, Savigny 1878 y Mamsen 1889, dos destacados especialistas en el derecho romano, hicieron obras monumentales en las que analizaron muchas fuentes jurídicas romanas. Sin embargo,
no lograron abordar todos los temas regulados por el derecho romano a lo largo de varios siglos. Un punto importante de recordar es que el derecho romano no se limitó a regular relaciones privadas. Aunque pareciera poco conocido o tratado por la doctrina especializada, en el sistema jurídico romano se desarrollaron una serie de normas e instituciones de derecho público que pueden servir de antecedentes y referentes actualmente. Esto se puede apreciar en las obras de romanistas, Lobrano, 1983, Poletti, 1996, Rinaldi, 2017, así como en investigaciones recientes de docentes de la Pontificia Universidad Católica del Perú, que analizan instituciones constitucionales romanas, Rubio Correa, 2017, Siles Vallejos, 2014. En esta línea, en las fuentes históricas, literarias y jurídicas romanas, se encuentra un desarrollo constitucional interesante en la República, cuando se limita el ejercicio del imperium, poder, y se hace efectiva la responsabilidad política y jurídica de quien incumple la Constitución romana, como fue el caso de las acciones del cónsul Cicerón frente a la conspiración de Catilina en el año 63 AC. De este modo, si consideramos algunos temas que corresponden al derecho público en Roma, veremos que hubo un desarrollo importante. A continuación, algunos ejemplos. Respecto al derecho constitucional, existieron disposiciones sobre senadores y la delegación del poder. Sobre el derecho penal y el derecho procesal penal, hubo normas que establecieron los crímenes y los juicios públicos como el crimen de peculado, establecido por Lex Iulia, o el crimen de adulterio. Crimen de peculado, establecido por Lex Iulia, o el crimen de adulterio. En relación con el derecho administrativo, se encuentran disposiciones para el nombramiento de funcionarios y qué funciones correspondían a quienes ejercían los diversos cargos públicos. En cuanto al derecho procesal, se otorgaron diversas acciones, e interdictos. Sobre el derecho tributario, se establecieron distintos tributos para los ciudadanos romanos. En aplicación de la ius fetiale, los romanos celebraron foedera, acuerdos, con otros pueblos. Por ello, es importante poner atención respecto a cuáles fueron los conceptos e instituciones que existieron en el derecho romano y que significaron en su momento. Como se puede apreciar, no se limitaban a las relaciones entre privados, ya que se encargaban también del poder, su ejercicio y límites, así como las relaciones de los romanos con otros pueblos. Por ello, el estudio del derecho romano no puede centrarse solamente en el derecho privado, debe tener en cuenta el derecho público. 2 precisiones sobre las fuentes jurídicas. Uno de los principales retos para reconstruir el desarrollo del sistema jurídico romano es el acceso a las fuentes romanas y, en especial, a las fuentes jurídicas. Debe tenerse en cuenta que no todas las normas romanas fueron escritas, además, muchas de ellas no llegaron hasta nuestros días. O solamente tenemos referencias indirectas de estas a partir de obras posteriores, como sucede con la ley de las 12ª tablas. Si bien un sector de especialistas del derecho romano resalta la importancia del estudio de la jurisprudencia clásica, encuentro una dificultad en el acceso a las fuentes para poder analizar los planteamientos de estos juristas romanos. Esto se debe a que, a lo largo de la historia de Roma y por diversos factores, Facione, 1994, muchos textos de los jurisprudentes romanos se perdieron y solamente nos han llegado referencias indirectas a través de otras fuentes. En el Digesto, codificación que fue elaborada en el siglo X por orden del emperador Justiniano I, se encuentran las opiniones de los jurisprudentes sobre diversos temas y la obra a la que pertenecen. Sin embargo, estos textos fueron modificados a través de las interpolaciones por los codificadores justinianeos y, en consecuencia, no necesariamente corresponden a los originales de estos juristas romanos. Esto se debe a que, a lo largo de la historia de Roma y por diversos factores, Facione, 1994, muchos textos de los jurisprudentes romanos se perdieron y solamente nos han llegado referencias indirectas a través de otras fuentes. En el Digesto, codificación que fue elaborada en el siglo X por orden del emperador Justiniano I, se encuentran las opiniones de los jurisprudentes sobre diversos temas y la obra a la que pertenecen. Sin embargo, estos textos fueron modificados a través de las interpolaciones por los codificadores justinianeos y, en consecuencia,
no necesariamente corresponden a los originales. Estos argumentos se pueden complementar con la lectura del capítulo 2, en el que se presentará el desarrollo histórico-jurídico del derecho romano y se podrá apreciar cómo los cambios en la organización política tuvieron impacto en las fuentes del derecho y la decisión de realizar codificaciones. Posteriormente, en el capítulo 8 se reflexionará sobre cómo el derecho romano ha llegado a nuestro país. 3.3. Resulta innegable la importancia del derecho romano en la formación de la familia jurídica romano-germánica y su influencia directa en las legislaciones europeas y latinoamericanas republicanas. No obstante, nos podríamos preguntar cuál es el motivo por el cual se estudia hoy. Si tenemos en cuenta a las discusiones jurídicas actuales, pareciera que el derecho romano no tendría mucho que aportar, en la medida que nos enfrentamos a un mundo globalizado de relaciones complejas, distinto al que existía siglos atrás. Por ejemplo, los trasplantes de órganos no se dieron en Roma, por el grado de desarrollo de la medicina en ese momento, entonces, no hubo una regulación sobre estos. Sin embargo, aún se podrían aplicar conceptos y principios que tienen su origen en el derecho romano en varias instituciones y negocios jurídicos actuales como, por ejemplo, la clonación o la compra de un software por Internet. En la medida que el derecho romano es la base de la familia romano-germánica, resulta indispensable conocerlo para poder comprender los conceptos, las instituciones y los principios de nuestro derecho, es decir, de dónde provienen. Esta idea puede entenderse mejor con lo siguiente: podemos imaginar al derecho romano como la raíz de un árbol muy frondoso, que es el conjunto de ordenamientos jurídicos que han nacido y se han desarrollado a partir de él con el transcurso del tiempo. Esta raíz nutre al árbol con una serie de conceptos, instituciones y principios que han crecido, desarrollado y fortalecido durante siglos, a pesar de haber enfrentado situaciones tan distintas a las que se dieron en Roma, como la Revolución Francesa en el siglo XVIII, la independencia de las colonias latinoamericanas en el siglo XIX y la protección de los derechos humanos en el siglo XX. Sus ramas son, en algunos casos, más robustas y grandes, ya que se puede constatar que hay derechos internos que han recibido y adoptado mejor el derecho romano, otras ramas son más pequeñas. Sin embargo, en todos ellos se encuentra su huella marcada de manera indeleble. Si bien ha habido casos en los que se han producido injertos e intentos de mejoras como se hace en jardinería, el éxito de esto siempre ha dependido de la coherencia y consistencia con la raíz del árbol. Intentos de mejoras como se hace en jardinería, el éxito de esto siempre ha dependido de la coherencia y consistencia con la raíz del árbol. Ahora, quiero responder para qué se estudia el derecho romano, es decir, cuáles son sus funciones hoy. Me permito sumarme a lo que señalan varios destacados romanistas: Catelano, 2006, Schipani, 2015, quienes afirman que el estudio del derecho romano es importante para la formación jurídica porque nos permite a. Identificar la base jurídica común que tienen los distintos ordenamientos jurídicos en el mundo. b. Criticar al ordenamiento jurídico, en especial el derecho positivo, ya que nos brinda herramientas para dar una respuesta consistente cuando se da un quiebre conceptual o de principios jurídicos. c. Contribuir a dar respuestas a los problemas actuales. Considero importante hacer una advertencia a quien le interesa estudiar e investigar en derecho romano: hay que ser muy cuidadoso al referirnos a lo que existía en Roma y no caer en imprecisiones y anacronismos. A veces, surge la tentación de considerar romana toda expresión o término en latín. No siempre es así. Por ejemplo, hay términos jurídicos en latín que no se encuentran en las fuentes jurídicas romanas como nasciturus, concebido, y specificatio, especificación. Además, hay conceptos y definiciones que surgen posteriormente, como consecuencia de una serie de factores históricos y que no tuvieron un antecedente en Roma. Un ejemplo es traducir status como el Estado, es decir, una persona jurídica de derecho público que surgió siglos después. Status era el estado o situación, no una entidad con derechos u obligaciones. No existió un Estado en Roma, afirmarlo es anacrónico e incorrecto. No obstante, sí existieron las res publicae, cosas públicas, en las fuentes jurídicas romanas y eran las que pertenecían al populus romanus, pueblo romano. Decir,
Una persona jurídica de derecho público que surgió siglos después. Estatus era el estado o situación, no una entidad con derechos u obligaciones. No existió un Estado en Roma, afirmarlo es anacrónico e incorrecto. No obstante, sí existieron las res publicae, cosas públicas, en las fuentes jurídicas romanas y eran las que pertenecían al populus romanus, pueblo romano. A continuación, presentaré de manera breve los puntos más relevantes del desarrollo político romano y cómo estos cambios incidieron en las fuentes y la codificación del derecho. Luego, señalaré cuáles eran algunos conceptos principales en el derecho romano y finalmente analizaré los conceptos e instituciones que considero esenciales, las personas, familia, las cosas y los derechos sobre estas, y las obligaciones. Hay muchos temas que no serán abordados en este libro, como la sucesión, las acciones y los crímenes, debido a los objetivos de esta colección. Invito a quienes estén interesados en profundizar su conocimiento a revisar las fuentes jurídicas romanas y la bibliografía especializada. 4 preguntas. 1. ¿Qué es el derecho romano? 2. ¿Qué fuentes se estudian para conocer el derecho romano? 3. ¿Por qué se estudia el derecho romano en la actualidad?